Yo, mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Big Z. Yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Seguramente sea uno de los vídeos más complicados que vaya a hacer, no por el hecho ya de que sea sobre un tema entre comillas triste, que es la marcha de Fernando Torres, ya hice en su momento un vídeo dando mi opinión y demás, sino porque voy a intentar explicar el por qué Torres ha tenido esta despedida que ha tenido, porque había gente, sobre todo del extranjero, que me decía, no entiendo muy bien esto, ¿no? No entiendo por qué se le ha despedido así, es un jugador que sí, que ha tenido muchos partidos, pero que tampoco ha ganado grandes cosas con el equipo, tan solo una UEFA y un ascenso. Hay gente que desde fuera quizás no lo entienda y yo aquí pues vengo a aportar un poco mi granito de arena para intentar, fuera ya del eslogan, ¿no? De no lo pueden entender, de esa frase hecha y demás, que yo creo que es bastante razonable y bastante cierta. El sentimiento atlético es un sentimiento bastante difícil de comprender y yo soy consciente de ello. Pero quiero y me gustaría intentar al menos explicar un poquito el por qué esa marcha de Fernando Torres, el por qué esa emoción, el por qué todo el campo prácticamente llorando junto al niño, ¿no? Esa cara de niño que tiene, que me decía mi chica, pero Iniesta y Torres tienen más o menos la misma edad. Digo, más o menos sí tienen la misma edad. Y me dice, pero si parece uno el padre del otro. Digo, ya. Torres tiene una cara de niño que no puede con ella, ¿no? Y los dos son magníficos jugadores. Si bien es cierto que Iniesta me parece mejor futbolista que Fernando Torres, sinceramente, pese a que Torres sea de mi equipo. Bueno, vamos a ver, ¿cómo explico yo esto? Hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid es un equipo especial, no solo porque yo sea de este equipo, sino porque yo creo que cualquier persona con un poquito de idea de fútbol lo sabe. Es un equipo complicado, es un equipo que ha pasado una época muy convulsa, en la que se ha sufrido una auténtica barbaridad y ahora mismo está en la mejor época de su historia, ¿no? Sin ninguna duda, y Simeone ya, no solo por la sensación que pueda transmitir, ya solo también por el tema de títulos y de números, es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid y para mí el hombre más importante de la historia del Atlético. Con permiso quizás de Luis Aragonés, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Dicho esto, ahora se puede ver todo muy fácil, entre comillas. Es un equipo que asiduamente está yendo a Champions, es un equipo que este año ha tenido pues ese varapalo, ¿no? De salir en la primera fase clasificatoria, pero que habitualmente estaba llegando a rondas altas, ¿no? Y fuertes, como pueden ser semifinales, dos finales y demás, aunque se hayan perdido, pues estaba es un equipo que estaba llegando ahí bien al final y fuerte y bueno, pues es un equipo al que le va bien a día de hoy, pero no siempre ha sido así, ni mucho menos. El recuerdo que yo tengo del descenso, que es donde Torres aparece, ¿no? Justo cuando estamos para ascender, lo saca Luis Aragonés, que es con el que ascendemos, y Torres es una parte muy importante de aquel ascenso a Primera División. Nos vendieron la historia de un año, pero finalmente fueron dos, ¿no? Lo de un añito en el infierno, realmente fueron 2 años. Se pasa muy mal cuando tu equipo desciende. Y yo recuerdo que además es que el descenso fue algo muy duro, ¿no? Porque veníamos de hacer grandes fichajes. Habíamos fichado al Pichichi de la liga inglesa, que era Jimmy Floyd Hasselbaink, un delantero sublime, me encantaba. Físicamente un portento, un jugador que golpeaba la pelota de una forma muy seca, muy difícil de parar. No sé cómo explicarlo, pero metió unos latigazos increíbles. Además, casi siempre rasos pegados a la cepa del palo. Era casi imposible de parar ese disparo que tenía Jimmy Floyd Hasselbaink y demás. Teníamos jugadores muy importantes, jugadores que estaban llamados a ser importantes también en la selección, grandes futbolistas. Y bueno, pues entre la intervención de Hacienda, todo lo que fue pasando poco a poco, se vendieron jugadores que en aquel momento era un regalo, como por ejemplo Baraja, que para mí es uno de los centrocampistas que más me ha gustado españoles de todo lo que llevo viendo fútbol, me encantaba y bueno, de hecho en el Valencia luego fue un baluarte. Y la verdad que toda la época del descenso y demás fue un momento muy duro, ¿no? Muy duro. El primer año parecía que sí, finalmente no. Encima, pues eso, ¿no? Parece que va a ser una temporada solo y finalmente son dos. Entonces, me estoy alargando mucho en la introducción, pero porque quiero que la gente que no haya seguido el Atlético de Madrid durante esos años, la gente que desde fuera no sepa cómo surgió Fernando Torres, pues que se haga un poquito la idea en la situación en la que se encuentra el equipo. El equipo viene de hacer fichajes importantes, ya os digo, el fichaje estrella, por ejemplo, fue el Pichiche de la Premier League en aquel entonces. Jimmy Floyd Hasselbaink viene de tener a jugadores que tienen un renombre increíble también en España, ¿no? Y demás. Y de repente se ve con una intervención judicial, que no se sabe si va a desaparecer el club, en fin, mil cosas, y acaba descendiendo a segunda división. No solo eso, sino que te venden la historia de que va a ser tan solo una temporada y finalmente son dos. Y en la segunda pues aparece un chaval de Fuenlabrada y voy a intentar no emocionarme hablando de esto porque la verdad que puede parecer una tontería pero me emociona porque fue un ejemplo para todos
y porque creo que en eso radica en gran parte el cariño que se le tiene a Fernando Torres, ¿no? Como yo siempre he dicho, para mí Torres fue nuestra única luz en nuestro momento y en nuestro camino más oscuro, que fue la segunda división, y fue un jugador que apareció, un jugador que no paraba de correr en todo el partido, que tenía una garra increíble, que además era rapidísimo y tenía una habilidad a la hora de ejecutar remates muy difíciles. Era gracioso, entre comillas, bajo mi punto de vista, como era capaz de fallar un mano a mano fácil. En ese sentido no era tan top definiendo, ni mucho menos. De hecho, creo que define mejor ya de más adulto que en aquel entonces, pero en cambio, a la hora de enganchar una volea, de rematar de cabeza, de hacerse el hueco para poder finalizar, era una auténtica bestia. Y bueno, hay gente que quiere vender que era muy malo, pero que va, era muy buen futbolista, era un grandísimo delantero y de hecho en su momento llegó a estar entre los 3 mejores jugadores del mundo ya como jugador del Liverpool, ¿no? Y entonces surge la figura de Fernando Torres, un jugador que viene de la cantera, que como digo es el ejemplo de lo que es el Atlético de Madrid, de lo que dice el himno, ¿no? De coraje, de corazón, y además tiene una velocidad endiablada y poco a poco, partido a partido, como diría el Cholo más tarde, va mejorando de una manera brutal y acabamos en primera división, ¿no? Es bonito pensar que además no solo es el hecho ya de que parezca un canterano, que no sé, esgrima esos valores que siempre se ha defendido desde el Atlético de Madrid, sino que además es un chaval de barrio, de un barrio humilde, de un lugar humilde como es Fuenlabrada, ¿no? E hijo de gente humilde también. El otro día lo decía en su despedida, ¿no? Que sus padres se gastaban los ahorros en comprarle unas botas, que la madre le llevaba a los entrenamientos, que él hacía los deberes en el coche. No era alguien, no sé, que tuviera facilidades, entre comillas, ¿vale? Era una persona como puedo ser yo, o como puede ser cualquiera de vosotros, ¿no? Un chaval de barrio. Y en ese sentido también fue un ejemplo para todos los atléticos, ¿no? En el sentido de que tú te veías reflejado en esa persona. Decías, joder, un tío de barrio, un tío humilde, un tío, no sé, y siempre creo que ha quedado más que claro que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Creo que Fernando, además de ser un grandísimo futbolista, es una gran persona y se ha visto siempre. Creo que no ha tenido nunca un gesto feo de cara a ruedas de prensa, no sé, yo nunca he visto nada mal en ese sentido de Fernando, no nada malo, mejor dicho, que sea la única luz en ese camino tan difícil, tan oscuro, tan feo que es la segunda división y que encima sea un tío tan grande, pues te sale lo que ha salido, ¿no? Que todo el mundo le tiene un cariño increíble y yo puedo entender la crítica en el sentido, de hecho yo mismo lo he dicho, que no estaba para jugar más de lo que jugaba y había gente que lo pedía de titular incluso, me parece una locura, pero también sí que es cierto que veo mucho peor la gente que lo critica, no sé, o que lo trata mal en el sentido de faltarle al respeto y demás, porque para mí esa gente no representan al Atlético de Madrid ni son atléticos realmente. O sea, yo creo que cualquier persona que sea del Atlético de Madrid, que quiera el Atlético de Madrid, tiene que querer a Fernando Torres, porque Fernando Torres es el Atlético de Madrid. Y sé que es un atópico, pero es que es cierto. O sea, es que para mí no hay nada más atlético que Fernando Torres, ¿no? Es una muestra de que con capacidad de trabajo, con ilusión y creyendo en algo puede llegar a pasar. Fernando, por desgracia, no pudo ser campeón de Champions aquí, pero sí lo fue fuera de aquí. Por desgracia no pudo estar en el top mundial de los jugadores, de los mejores jugadores del mundo. No estuvo aquí, pero sí estuvo entre los 3 mejores jugadores del mundo fuera de aquí. Fue campeón de Eurocopa, sin ser jugador del Atlético de Madrid, pero fue campeón de la Eurocopa 2 veces y del Mundial y siendo importante en los 3 títulos. Muy importante, titular además. Y bueno, pues yo creo que es un poco el reflejo de lo que quiere ser el Atlético, un equipo que quiere ir creciendo poco a poco y pelear con los más grandes, si bien es cierto que es un equipo humilde, ya no se le puede llamar, porque sí que es cierto que es un poco un nuevo rico, pero no es ni muchísimo menos lo poderoso y lo rico que otros equipos, ¿no? Como el Real Madrid, el Fútbol Barcelona, el Bayern de Múnich, el Manchester City, el Manchester United, e incluso alguno más que me estoy dejando. Entonces, si tú juntas todo lo que digo, te sale el resultado de que Fernando Torres el otro día se fue aplaudido por tantas y tantas personas, se emocionó todo el campo entero prácticamente, se emocionó él mismo, se emocionó su familia y como digo, yo es una persona que siempre va a tener un hueco en mi corazón porque es que estuvo ahí y nos puso en el mapa cuando peor estábamos y cuando se fue lo hizo entre lágrimas y porque sabía que era lo mejor para él y para el equipo. No hizo nada egoísta. Hay gente que dice, ¡wow! Os traicionó tal. El club tenía una deuda enorme, pero enorme.
increíblemente grande y en parte gracias al dinero de Fernando Torres se palió parte de esa deuda, se pudieron traer otros jugadores y se inició un crecimiento, al igual que la UEFA. Se habla mucho de que la UEFA es un titulito, la copita de Europa y demás, pero gracias a la UEFA vinieron más jugadores, el equipo se puso en el mapa otra vez y poco a poco el equipo fue recuperando su lugar, que es ser el tercero en discordia como mínimo en la Liga Española y hacer cositas pues notables en Europa cuanto menos, ¿no? Con lo cual, si eres atlético de verdad, tienes que querer a Fernando Torres y el niño siempre tendrá un hueco en tu corazón, porque ya digo que fue lo único bonito que nos pasó cuando todo estaba más feo que nunca, directamente, ¿no? Además es que es lo único que nos daba alegría. Yo recuerdo sus goles, no sé, yo no sé cuántas veces he presumido del gol de Fernando Torres contra el Betis. Recuerdo un golazo también contra el Deportivo de La Coruña que le hace un sombrerito a Naivet increíble. Cuando Naivet, que era un central marroquí, era top dentro de la Liga Española y el Deportivo era un grandísimo equipo. Recuerdo otro gol que marca en Copa contra el Mallorca, que va cuerpo a cuerpo. Era muy difícil de pararle y de tirarle al suelo cuando era jovencito y recuerdo que va cuerpeando con el central del Mallorca, que si no recuerdo mal era Nadal, pero estoy ya... ahí sí que me puede bailar un poco quién era el central y desde la frontal hace una vaselina con el exterior espectacular. Fernando Torres ha sido de marcar auténticos golazos. Entonces yo entiendo que haya gente desde fuera que no conozca la historia del niño y que no conozca cómo se desarrolló aquí y lo que hizo aquí, que fue varias veces el mejor goleador nacional, que siempre marca bastante goles pese a tener equipos mediocres, compañeros como Nikolaidis, que era un jugador que venía de vuelta de la liga griega sin contrato, Musampa, Novo, en fin, jugadores que eran medianías, ¿no? A mí me hubiera gustado ver a Fernando Torres en su plenitud al lado de Antoine Griezmann o de Diego Costa. Sería una auténtica locura, pero una auténtica locura, estoy convencido, porque en el Liverpool lo fue. Y el Atlético de Madrid tiene un equipo, quizás no mejor, pero sí similar a aquel Liverpool, ¿no? Sí que es cierto que aquel Liverpool era increíble también, ¿no? Así que nada, he intentado explicar lo mejor posible lo que es Fernando Torres. He intentado explicar primero la situación en la que surgió y luego lo que hizo después. Creo que su marcha no es ni mucho menos una traición, como nos quiere vender alguna persona para dañar la imagen de Fernando. Su marcha fue porque era lo mejor para él y lo mejor para el equipo, e incluso marchándose nos ayudó a seguir creciendo. Así que en resumen, para mí, Fernando Torres y Atlético de Madrid son prácticamente lo mismo. Fue lo único bonito en nuestra época más fea, más oscura, más difícil, como he dicho antes, y por eso pienso que tiene que tener un hueco eternamente en el corazón de cualquier atlético de verdad. Un abrazo a todos, espero que os haya quedado un poquito más claro. No he querido caer en guionizar nada, no he querido tener datos enfrente, lo he hecho todo de memoria, puede que me vaya alguna cosa, pero bueno, espero más o menos que os podáis hacer una idea de lo que hay. Para mí el otro día fue un día muy emocionante, lloré como un niño y le tengo mucho cariño a Fernando y se lo voy a tener siempre. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, poner en comentarios lo que queráis, como siempre, desde el respeto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos, y viva el fútbol y por supuesto, claro que sí, viva Fernando Torres.